tratar de ver todo eso porque la práctica farmacéutica trae material. Ya se empieza con la práctica más densa, que es la de modo oportunista. Entonces, no se confíen y no dejen para ver la próxima semana, porque seguramente no les va a alcanzar el tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere que algo sea endémico? Está delimitado a ciertas zonas geográficas, a ciertas condiciones climáticas o ecológicas, y sistémico, que afectan varios sistemas. que normalmente afecta a varios, pero en este caso tenemos que, por lo general, los ojos responsables ingresan por una vía. ¿Cuál es? Respiratoria, un poco pulmonar, y el pulmón se disemina a otros sitios, pero podemos tener pacientes que no tienen manifestaciones pulmonares y aparecen por el cuadro clínico en otros lugares. ¿Listo? Pero por lo general tienden a ingresar por pulmón, y de allí, dependiendo de la gente, tiene apetencia porque estos órganos del sistema y se van a diseminar, pueden afectar uno o varios. ¿Listo? El término endémico, sí, como ustedes dicen, se refiere a que tiene cierta delimitación geográfica. Sin embargo, cada vez va cambiando, principalmente por el efecto del cambio climático y de las migraciones o la movilidad de la población. Entonces tenemos micosis que anteriormente, por ejemplo, mesoplasmosis decíamos que era de ambientes tropicales cercanos a bosques húmedos. Sin embargo, ya ahora se considera una enfermedad cosmopolita porque tenemos casos autóctonos en casi todas las partes del mundo. Entonces, van perdiendo esa característica de endemicidad. Sin embargo, algunas todavía lo conservan. Paracoccidioides. Paracoccidioides todavía está muy restringido a zona cafetera. Y acá en Colombia, no en toda Colombia van a informarse casos, por lo que pacientes que han vivido o han pasado por zona cafetera. No en todos los países, en Chile nunca han informado un caso de paracoccidioidomicosis. En Brasil es donde está la mayor casuística. Hay también en Perú, en Ecuador. Pero ustedes ven que la mayoría de los casos, de los reportes de casos, siempre se refieren a una zona de producción de café, de tabaco, de explotación agrícola. Entonces todavía tiene cierta delimitación. Pero tenemos unos mitos muy particulares que ahí es el mito ecológico el que normalmente lo había circunscrito, lo había limitado, coccidioides, que decíamos que era común en zonas desérticas. Pero en estudios que han realizado en Estados Unidos principalmente, han visto cómo el número de casos de la coccidioidomicosis ya no se limita a esa zona desértica, que normalmente va a estar en el sur del país, sino que ya se han informado también en otras zonas y que cada vez se extienden más. Y que según estudios de prospección, estudios de los que se mira el comportamiento, los cambios que se están generando y cómo eso puede afectar en el futuro, la aparición de las enfermedades que atreven a mencionar que un 75% del área de los Estados Unidos ya sería de alto riesgo para contraer una coccidioidomicosis. Ha cambiado mucho esa condición. ¿Listo? Pero de todas formas, la epidemiología sigue siendo un dato muy importante que nos puede dirigir en el diagnóstico. Entonces, acá tenemos unas enfermedades que, al ser sistémicas, nos pueden remitir muchas muestras al laboratorio, principalmente el esputo. En algunos casos el esputo o es difícil de tomar o precisamente por su naturaleza, que viene muy contaminado, que los pacientes no lo saben tomar muy bien, el médico puede elegir otro tipo de muestras respiratorias como es el lavado local. O ya tejidos o líquidos de otras partes del cuerpo dependiendo a donde se ha diseminado nuestro organismo, o sea, los signos y síntomas que presente el individuo. Entonces llegan las muestras al laboratorio y si tenemos sospecha de una micosis endémica, sabemos que ya no tenemos que
ampliar en cuanto a los exámenes directos que le vamos a realizar a esa muestra. Ya no solamente el KOH del grano es suficiente, ya le tengo que agregar, por ejemplo, el GIMSA o el DRIVE, que lo pueden hacer en cualquier laboratorio, porque cualquier laboratorio clínico buscan hemoparásitos o hacen encendidos de sangre periférica. Entonces no hay excusa de decir que no tenemos esos colorantes están en todas partes. Listo. Si la sospecha no es una de esas enfermedades endémicas, sino que tenemos un paciente inmunocomprometido, principalmente pacientes con SIDA, y la muestra es una muestra de virus de parabacterias, yo tendría que sospechar también COVID. Entonces ahí dentro de los exámenes directos tendría que agregar una lista china. Listo, entonces observen, siempre dependiendo de las sospechas clínicas son los exámenes directos que yo puedo implementar. Para todos voy a asignar, esto sí, lo mismo. Un glicosel y 2 saurones. Lo ideal de estos 2 saurones sería para que uno lo dejemos a temperatura ambiente y otro a 35-37 grados Celsius. Lo ideal, pocas veces se hace. Y solo en casos especiales, cuando la sospecha es muy específica, voy a agregar otros medios de cultivo, por ejemplo, cromoagar. Si Cándida pudiera ser uno de los agentes responsables del cuadro clínico que presenta el paciente. Agar semilla, si lo que estoy sospechando es que el paciente pudiera tener una criptococosis. Listo. Pero no negociable sería glicosel y saurón, glicosel 2 saurón. Sí, yo creo que tenía entendido que los 27 grados eran para el VHI. No, también para la muestra, pero porque, vamos a ver, Pero solo para el saurón, ¿no? para el saurón, glicosel nunca va a exceder los 30 grados porque se vuelve tóxico. No, de los 37 es para evidenciar la capacidad patogénica de nuestro organismo. Recuerden que una de las principales barreras para que nuestro organismo pueda causar patología es la temperatura corporal. Entonces encontramos que está creciendo temperaturas superiores a 32, 33, ya es un potencial patogénico. Pero va a cobrar más importancia cuando hablemos de los MOS, porque ahí vamos a entrar a un cuarto criterio de Gupta, que sería la temperatura de crecimiento. Bueno, pero estamos ahora con las micosis endémicas. Les llega la muestra a ustedes. Ustedes van a hacer KOH, que en el caso de la isoplasmosis poco funciona. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente esté viendo estructuras del hongo, pero esas estructuras no son patognomónicas, no son estructuras características de la gente, del histoplasma. Son muy parecidas a las de otras levaduras. Son blastoconidias pequeñas de 2 a 5 micrómetros, y así pueden ser las de Ficia culiaceri, las de la Phaseolus glabratus. Entonces, por eso yo no podría decir que esas blastoconidias que yo observando en la muestra de KOH son de histoplasma. Tampoco en el GRAM puedo observar las blastoconidias, pero tampoco podría tener nada para diferenciarlas. De ahí la importancia de hacer los extendidos para colorear con GIMSA Braille, porque en GIMSA Braille ya trataría de evidenciar la característica más llamativa de histoplasma. ¿Cuál es, en los sentidos, cuál es la característica más llamativa? La celularidad. Entonces tenemos normalmente macrófagos, aunque pueden estar infectando otras células. Vamos a encontrar las blastoconidias y extracelulares. Que normalmente las blastoconidias, cuando están extracelulares, van a hacer una retracción del citoplasma. Un anillo alrededor. Simplemente en el momento de fijar, hay una separación entre la membrana plasmática y la pared celular, y ese espacio no se tiñe. Entonces lo voy a ver como un aro, por eso es que esto se llama citoplasma capsular. Pero que pensamos que es una cápsula, ¿no? Simplemente es un efecto mecánico por refrigeración de la planta. Entonces hay una retracción citoplasmática y no hay una coloración homogénea. Veo que las células se detienen más hacia uno de los lados, lo que denomina una coloración polar. Entonces, si yo observo esto, yo digo, uy, las blastoconidias extracelulares, puede ser histoplasma. Pero no es el único, porque Cándida, si recuerdan Cándida, uno de sus factores de virulencia es también la intracelularidad. Entonces Cándida podría ser lo mismo. Eso me lleva a que yo cuando informe esto al médico le diga,
se observan blastoconidias intracelulares compatibles con histoplasma SP o una especie de complejo histoplasma capsular. En el momento sigue la pelea entre los taxónomos en aceptar o no las especies filogenéticas de histoplasma, paracónicos, coccidioides, blastophyces. Entonces, para no entrar en la pelea, nosotros decimos, histoplasma SP o una especie de complejo histoplasma capsular. Mejor en ese tema. Sí, más fácil, más óptimo. Entonces, incompatible. Además, yo puedo tener inclusive algunas estructuras parasitarias que pueden hacer algo parecido, los amastigotes de Leishmania. Entonces, para yo no incurrir en el error, mejor digo compatible. Recuerden que esa palabra me salva de problemas con los médicos. Es decir, compatible, sí puede ser, pero no necesariamente es. Me dice, normalmente son unicelulares, aunque pueden quemar, pero en histoplasma no es común que le veamos la quemación. Si vemos varias blastoconidias, van a estar como independientes en la célula. Pues podemos ver inclusive llenas, pero todas como si estuvieran separaditas. En cambio, en una cándida sí sería más frecuente observar la quemación. Entonces me quedo con que observan blastoconidias intracelulares compatibles con histoplasma SP o una especie de complejo histoplasma capsular. No tengo la certeza de que sea histoplasmosis, pero por lo menos me estoy acercando al diagnóstico. Si las estructuras las estoy observando en un corte histopatológico, ya se me vuelve a compensar. ¿Por qué? Porque normalmente los cortes histopatológicos en esas tensiones, plata, metelamina, matoxilina, eosina o PAS, no se me delimitan contornos celulares. Entonces yo no puede estar lleno como ustedes van a observar acá, pero yo no sé si están dentro o fuera de la célula. Entonces yo no podría decir que es compatible con histoplasma, sino a los blastoconidias. ¿De quién? Por forma y tamaño puede ser histoplasma, pero también puede ser una calciomisis, también puede ser una cándida pequeña. Entonces, en coloraciones histopatológicas no puedo definir que estoy frente a histoplasma, que por forma y tamaño puede ser uno de los agentes, pero no podría estar seguro. ¿Listo? Entonces tengo este como examen directo, como única herramienta en un laboratorio de primer y segundo nivel, pero eso pudiera ser importante para el médico, porque si tiene una clínica más una epidemiología, lo podría guiar a un diagnóstico y comenzar la terapia antimicótica del paciente. Voy a sembrar la muestra. Ya dijimos, dos micocélidos. Un micocélido sauró. Estos hongos, como característica general, la mayoría son de crecimiento lento y algunos muy lentos. Pero eso va a depender también de la carga microbiana que presente el paciente. Si es un paciente inmunocompetente que tiene una forma gastronómica, va a tener muy poquitas de estructuras del hongo, se me va a demorar mes y medio en crecer. Pero si es un paciente con SIDA, que normalmente tiene severa, en una semana y media ya tengo crecimiento. Entonces ahí podemos incurrir en errores graves. Decir, uy, me contaminó y abrirlo en el mesón. Nada. Todo lo que provenga de una muestra de un paciente inmunocomprometido, principalmente SIDA, o todo lo que provenga de una muestra sistémica, se debe trabajar en cabina de bioseguridad. Aunque tengamos sospecha que sea una triple contaminante, siempre en cabina de bioseguridad. Porque puede suceder que, como en este caso, el histoplasma, el paciente tiene una infección muy grave por la de estructuras que me crecen muy rápido. Y como me crece una colonia blanca, algodonosa inicialmente, yo digo que me contaminó, la destapo y me estoy infectando. Entonces, yo puedo tener colonias de crecimiento más o menos rápido, que el paciente es un paciente comprometido con una alta carga microbiana, o de crecimiento muy lento, cuando es un paciente inmunocompetente con una carga más baja. La colonia inicialmente es una mota de algodón, una colonia algodonosa blanca, que se nos parece mucho a la de los dermatófilos. Y aquí no hay problema. Si usted tiene un paciente con SIDA, el paciente con SIDA muy frecuentemente presenta
tenemos las enfermedades infecciosas. Y las lesiones, si bien no son parecidas a un dermatómito, a las infecciones por un dermatomito, porque tienden a ser más úlceras o más lesiones vesiculares acneiformes, al sembrarla y al crecer de un hongo parece un dermatofito, no va a inclinar más a un dermatofito, al final de cada una funciona la primera piel. Si los procesos por fuera caían de fertilidad, entonces, nuevamente, todos los que provengan del paquete y del contenido, aunque sea muestras superficiales, las me creció la colonia, la de ya empezó a tomar una naturalidad como panela, color de panela. Le hago una placa. Voy a observar hijas sectarias y hijas muy delgadas. Y puedo observar la explotación. Este hongo va a producir dos tipos de familias por los mecanismos muy similares. Entonces, la más característica es una serratonina diferenciada que produce de manera solitaria o única una familia de tipo amerofamilia. Pero como me ha producido otro tipo de conidia, que es más pequeño, a ella la voy a llamar macroconidia. Yo la llamo macroconidia tuberculada, porque ustedes van a observar que las paredes como verrugas. Sí, existe. Si yo observo esto, yo no puedo asegurar que eso sí. Porque yo tengo un control hacia algo muy parecido. Entonces, como salgo de la duda, si lo único que quiero es más la prueba de reacción a 37. Lo hagan un medio líquido y luego se convierte en una levadura. Porque ese perónimo es un hongo homófico. Si le pesa 37, la pide de 40. En parte aquí vamos a tener su fase de levadura. Pero si yo desde el temperatura ambiente es esta, voy a observar la presencia, además de unas semillas muy pequeñas, que se forman también de una serratonina identificada o una isla de manera solitaria proteógena. Yo ya puedo decir con certeza que hay plástico, porque el perónimo no produce radiación, pero solamente tuberculada. Entonces, si yo quiero, pues, sigo con dudas, pero yo sí, y demuestro que es. Ya con eso digo, efectivamente, histoplasma histoplasma SP. ¿Listo? Igual que estoy grabando. Ya puedo dar por eso puedo hacer diagnóstico, pero ya dijimos, normalmente los cultivos en este tipo de microbicidentes y podemos tener un paciente necesita una terapia, al menos con una sospecha más indicada, es decir, una sospecha con más evidencia de que es una micosis para alguien tratamiento de micosis. Entonces tenemos la opción de la prueba de inmunodiagnóstico. Podemos buscar anticuerpos, que son las clásicas. Y para buscar anticuerpos tenemos dos plataformas: la introducción de acá y la fijación de complemento. Fijación de complemento, una técnica muy dispendiosa. Por eso es que la hacen un poquito partes ventaja de fijación de complementos, una técnica cuantitativa, que vamos a hablar de títulos.
cálculos de anticuerpos, para eso es muy valioso, porque se supone que si la enfermedad está empeorando, los ciclos deben estar aumentando, siempre y cuando el paciente sea un paciente que se muestra una respuesta mediada por anticuerpos, porque si no, pues no va a haber evidencia. Y ahí es la importancia de saber el tipo de paciente para nosotros informar el resultado, porque si es un paciente inmunocompetente, yo debo informar solamente si el resultado supera la división del 32. Pero si es un paciente inmunocomprometido, cualquier valor debería ser informado. Inmunodeficientes que hay que agarrar. Acá tenemos estas dos platitas que ya están muy viejitas, pero si los vienen a controlarlos van a alcanzar a evidenciar las bandas de resultado. Esa es una técnica en la cual nosotros en un gel hacemos unos agujeritos, son 7 agujeros, el central es alrededor. En el central vamos a colocar un antígeno especial, plasma. Colocamos un control, porque siempre la prueba debe tener junto al paciente, la muestra del paciente, un control. Es indispensable. Yo no puedo hacer un control para todos, no. Cada prueba, para cada paciente debe tener al menos un control al lado. Entonces hacemos 2 controles. Y el control puede ser el suero de un paciente que ya se le diagnosticó la enfermedad y tiene bandas de precipitados. O comprarlo, o como hacíamos antes, íbamos a la nacional. A la nacional, comprábamos caballos, comprábamos perritos, la fruta de medicina, para obtener suero con anticuerpos, y eso lo utilizábamos. La ventaja es que con un poquito que obtuviéramos, nos duraba para muchísimos años. Entonces yo sirvo mi antígeno en el centro, mis controles y la muestra de mis pacientes. Y lo dejo por 48 horas. La muestra y los controles y el antígeno empiezan a expandirse de manera centrípeta, se encuentran, y si la muestra de mi paciente tiene anticuerpos, se va a unir al antígeno formando un complejo insoluble de anticuerpos que se van a evidenciar con unas bandas de precipitado. De la presencia de las bandas de precipitado se puede hablar de positividad, pero tenemos que hacer la respuesta frente a mis controles, porque el paciente puede formar bandas de precipitado, pero que no son idénticas a las de mi control. Esas no las pudiera tener, no las debería tener en cuenta. Debo tener en cuenta las que se me emparejan con mi control. En realidad tienen el dibujo. Entonces recuerden que en histoplasma hablamos de 2 bandas de precipitado, la H y la M. La M es la banda que está más cercana al foso central, la M es la más cercana, la H la más alejada. ¿Qué? No, no era al revés. No, la M es la más cercana al foso central y la H la más alejada. Si me aparece la banda M, no me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque esta es una banda que puede aparecer si el paciente tiene una enfermedad activa, pero también si el paciente tiene una enfermedad pasada, pues se puede ser loco, inclusive si le aplicaron la película de reacción con histoplasmina. En cambio, la banda H es una banda que solamente aparece durante la infección activa. El problema es que solamente menos del 10% de los pacientes la presentan. Entonces es una técnica cualitativa que me demuestra que el paciente estuvo expuesto al microorganismo, pero no me asegura que efectivamente el paciente tiene una histoplasmosis, pero con la clínica de epidemiología podría ser. Pero con histoplasma tenemos ahora una gran ventaja, y es que disponemos las técnicas de antígenos, que inclusive se pueden aplicar en sangre y en orina. Entonces ya no tengo que hacer tomar respuesta al paciente de sangre, sino que la muestra de orina. Es una prueba muy sensible y específica, basada en una lista de dobles santos.
Bueno, pero ya ahora le salió competencia a una técnica mucho más amigable, que es el lateral flow o el ensayo de flujo lateral. ¿Por qué es más amigable? Porque es que yo para hacer una lista necesito equipos, infraestructura. Para un lateral flow no necesito nada. Consuelo. Entonces, es una prueba muy sencilla que se puede implementar en cualquier laboratorio. Y la puedo hacer también cualitativa y cuantitativa. ¿Listo? Hay biología molecular. Se pueden utilizar PCRs, también ya hay PCRs comerciales para la proteína de térmico de 100 kilodaltos o para la proteína H, serían los blancos de la PCR. Para COXI, ya dijimos, para COXI tenemos una epidemiología un poquito más clara. Paciente de sexo masculino, que recuerden que aquí hay un factor protector de las hormonas femeninas. Paciente de sexo masculino, en edad laboral, proveniente de área cafetera o de cultivo de tabaco. O sea, personas por lo general trabajadoras del campo, aunque pueden ser personas que vivan allá, no tengan altas funciones de trabajo de campo, pero están expuestas al microorganismo. Usualmente las víctimas de paracoxi también pueden ser víctimas de paracoxi. También, la misma ambiente, por allá mismo, por el mismo monte. Son enfermedades que no se diagnostican mucho porque el médico dice, eso va a ser una tuberculosis, porque la clínica es indistinguible. Y puede ser una de estas psicosis. Listo. En paracoccidioides o en la paracoccidioidomicosis el diagnóstico es más sencillo, porque el hongo le encanta ir después del pulmón a mucosas y a piel. Normalmente viene a la mucosa nasal y oral y puede generar algo que se llama la boca de tapir. ¿Ustedes conocen los tapir? Los tapir son parecidos a los capibara, pero con la nariz como una, sí, no, más larguita. Y en este caso también tienen como si fuera el paladar hendido. Y es porque el hongo llega y destruye el tejido a nivel de la mucosa. Entonces puede generar, además de la ruptura, la pérdida del tallo, o sea, debilita los dientes, también, la boca está aquí. Entonces, los pacientes, la mayoría de esos pacientes se quedan tóxicos, pierden los dientes. Entonces ahí nos llega el paciente y yo le puedo tomar la muestra. Si es una muestra, si el paciente tiene un cuadro pulmonar, pues o al va a traer el espunto o al médico le va a tocar tomar un lado broncoalveolar. Entonces hago el examen directo, hago los exámenes directos, nuevamente GRAN, pues KUH, GRAN, IMSA, RAI, pero aquí el KUH es excelente. Con el solo KUH yo ya puedo hacer el diagnóstico, porque voy a ver unas gastroconidias grandes de pared gruesa que se parecen mucho a las de paracocción de Lobo-Yorgi. Pero en este caso, puede haber mucha heterogeneidad en el tamaño, o sea, hay una inflamación. Pero ustedes recuerdan que para la posición del Lobo-Yorgi era una inflamación lateral. Aquí tiene que ser alrededor. Entonces, esa heterogeneidad, una inflamación articular nos lleva a pensar en paracoxia. Y con eso ustedes ya pueden decir, eso es paracoxia. Con el examen directo ya se hizo diagnóstico de entidad. Pero si usted no sabe, si usted no dice, voy a primero hacer el KUH, pero luego hago las otras cosas, usted hace así puede venir. Y el KUH, sorpresa. Pero también las puede investigar en la revista, en el RAI. ¿Listo? No, claro, mira todo porque tenemos infeccionistas, hemos tenido pacientes con dificultades para
tengo que revisar todo, pero ya al menos tengo un diagnóstico alcanzado por examen directo. Menos mal, porque el cultivo aquí funciona regular, pero no es porque la gente no crezca, sino que crece muy lento. En micología normalmente me va a tocar pedir que los medios de cultivo los hagan gruesos, porque los voy a incubar mínimo un mes, cuando es una muestra de uñas, piel, pero en este caso puede ser que lo necesite hasta 3 meses. Entonces el medio tiene que ser muy grueso para que no se me deshidrate. Entonces, si yo ya tengo que el paciente, la sospecha clínica es la paracoccidioidomicosis, o vía el examen directo de las blastoconidias de paracoxi, yo digo, no me va a tocar esperar mucho tiempo para que no crezca. Entonces no lo voy a descartar al mes, sino que voy a dejar bastantes meses. Y lo voy a estar revisando con lupa. ¿Por qué? Porque es que estas colonias salen con unos pelitos blancos y escasamente forman unas motitas de algodón. Pequeñitas, pequeñitas. Fáciles de pasar por aquí. Y esas colonias no tienen ninguna característica así llamativa para decir que es paracoxi, puede tener un síntoma contaminante. Y además ustedes le hacen una placa a esas colonias y van a observar unas macetadas de harinas muy delgadas, ocasionalmente con clamidoconidias. Y esto lo puede formar muchos hongos. Entonces yo no tendría la certeza de que eso es una cosa para en espacio sensorial. ¿Qué puedo hacer para estar seguro? En un medio rico a 37 grados Celsius y observar las blastoconidias. Entonces si observo que se forman las blastoconidias, yo digo, efectivamente es paracoxi. No voy a dejar, tengo la posibilidad de dejar el cultivo más tiempo. O hago un repique de ese mismo cultivo en un medio muy pobre como el acaragua. Entonces el hongo pudiera explotar formando unas estructuras que tampoco que sean así las más llamativas, las más evidentes. En esas mismas islas delgadas de harinas voy a ver que me forman unas acroconillas con sombrero. Acroconillas. Entonces ya con eso digo, si era una cosa. Pero como son tan difíciles, lo mejor es hacer la prueba de vista. También tengo las pruebas de diagnóstico, pero aquí no cuento con antígenos. Tengo fijaciones complementarias como reducción de acá. Las otras micosis endémicas no son comunes en nuestro medio, pero sí hemos tenido algunos casos importados y locales, pero locales en ciertas zonas de Colombia, de coccidioidomicosis. Entonces hemos tenido pacientes que han estado en México, perdón, de México, en el sur de los Estados Unidos, de acá en Venezuela. Aquí se determina una zona endémica por allá por el Consejo Universal, pero no son enfermedades comunes, en nuestro medio. Entonces el diagnóstico va a ser raro, pero tenemos que estar preparados para lo que se pueda ver. Listo, por eso es que aquí les traemos en este microscopio un reporte histológico donde está una célula de coccidioides, pero también lo pudiéramos ver al examen directo. Recuerden, todas estas muestras con sospecha de micosis endémicas siempre trabajan con cabina de bioseguridad. Y en el caso de Coxi, lo ideal es no manipular los cultivos. Es decir, si ustedes al examen directo vieron las esférulas con endosporos de Coxi, descarten eso. Por el riesgo que implica. Por eso ustedes aquí solamente ven cultivos de cáncer y de criptococcus, no les vamos a traer cultivos de otros agentes, ni de plasma, ni de para, ni de Coxi, por el riesgo que puede implicar para ustedes. ¿Listo? Bueno. Blastomicosis, emergomicosis no hemos tenido ningún caso en Colombia. Taralomicosis decíamos no tampoco, pero rápidamente me tengo que ir a esta clase de microgeneral. Tuvimos un caso hace algunos años, en 2017, de un paciente de Itagüí o Envigado, no recuerdo cuál. Nos mandaron a la CIP un cultivo de un penicilio que lo habían aislado de una biopsia hepática.
Le llamó la atención primero un penicilio, es el de los malos patógenos, es porque le da mucha dificultad causar infecciones. No tiene casi factores de riesgo. ¿Tenía sida? Entonces no sabíamos de ese paciente nada. Entonces penicilio se contaminó. Pero hay algo muy particular con ese penicilio. Cuando lo replicaron a Saburó, con un halo rojo alrededor. Entonces nosotros conocíamos el penicilio que está en Colombia, que es carcinógeno, que es por allá del sudeste asiático. Entonces, ya masivo, pero bueno, menos mal allá trabajaron con mucho cuidado, todo en cadena de bioseguridad, porque es más básica, sistémica. Nada del paciente. Se mandó a secuenciar el hongo, no se vio nada de exámenes directos. Y para ninguna otra estructura. Bueno, esperemos a ver qué nos decimos. Mientras tanto, el paciente era un paciente que estaba de 27 años, sano de un momento a otro, comenzó con una cefalea intensa, una fiebre muy alta, que le tuvieron coma precisamente para evitar el daño que pudiera generar esas fiebres de mayo. La anamnesis no nos decía mayor cosa del paciente. Como era un paciente de 27 años, el médico decía el protocolo que mandó prueba de VIH positiva, con unos recuentos altísimos, de la carga viral altísima y 7 CD4. Entonces decía como el paciente pudiera estar supuestamente bien hasta hace poquito con unos recuentos tan bajitos. Tenía un signo de riesgo para una enfermedad oportunista o una enfermedad pero llegaron las secuencias. Cada uno es más perfecto. La primera respuesta a nosotros es ¿qué está pasando? Porque está la rojiza en Colombia. Como el paciente ya tenía el diagnóstico de SIDA y la infección micótica, se le dio un tratamiento, es una antirretroviral y contra el hongo del paciente de Colombia. Así como se puede hacer en Colombia. Cuando ya estaba el paciente lúcido, se le volvió a hacer la anamnesis. Y a la familia se le dio dar un artículo en el laboratorio cual el médico, muy importante. El paciente era profesional en negocios internacionales y había estado hacía como 20 días, como 2 o 3 semanas antes, en una rueda de negocios en China, en el suroeste de China. Entonces ahí los dado perfecto. Si hubiesen dado ese dato desde el principio, entonces tienen que estar preparados. Acá vamos a tener pacientes de todas partes del mundo. Bajo un poquito control en Estados Unidos, pero cuando está ese flujo de migración constante de pacientes de todas partes del mundo que llegaban y pasaban por Colombia después de semanas de estar viajando a pie o en condiciones poco seguras, entonces nos pueden llegar con cualquier tipo de enfermedad. Entonces ustedes tienen que estar preparados para cualquier cosa y no serán enfermedades de acá. Listo. Entonces el profesor Payne les va a hablar un poquitico de Cryptococcus, que es lo más sencillito, porque yo me tengo que ir. Nos vemos ahorita. Bueno, muchachos, más que Cristo también vamos a ver miércoles Cristo tiene una característica fundamental. Por ejemplo, para la nicotina generalmente las creencias como de pulmonar. Y tiene una característica adicional que tenemos que considerar hoy bastante bien. Y es que Cristo tiene un factor de violencia que no lo tienen muchos hombres. ¿Por qué lo vamos a ver el miércoles? Porque más bien tiempo sobre la teoría. ¿Cuál es el factor de violencia tan importante de la cápsula? La cápsula es una estructura que va a facilitar que el hombre va a dar la respuesta inmunológica. Así las cosas, cuando nosotros observemos Cristo desde un tejido de un paciente, podríamos observar la cápsula, pero el tropismo principal de Cristo es el sistema nervioso central. Entonces, siempre que nosotros tengamos en nuestro laboratorio líquidos de valor raquídeo, vamos a ver una coloración diferente a todas las que hemos visto. Si se utiliza tinta china. La tinta china que compramos en la papelería, una bolita de tinta china, una bolita de líquidos de valor raquídeo, y vamos a observar una estructura, una luz grande alrededor
de la el cripto es multigemante, pero pocas veces lo vemos multigemante. Generalmente lo vamos a ver como una estructura sin gemas, como una estructura con una gema. Si lo observamos a partir del líquido de valor aquí, vamos a observar una cápsula enorme que rodea el hongo. Y esta cápsula que rodea el hongo la observamos solamente con la tinta china. Toda vez que la tinta china se deposita en la cápsula, entonces vamos a ver todo lo de la pared, todo lo de la cápsula, perdón, la cera, pero vamos a ver clarito, y esta fuera la vamos a ver oscura. En los tejidos no vamos a observar eso, porque las coloraciones histopatológicas para ver pues nos sirven. Las coloraciones histopatológicas son para ver los dos tipos de células. Entonces lo que vamos a ver es un espacio, no necesariamente vamos a ver la cápsula. Ahorita pues cuando se ve ya se hace diagnóstico de el líquido se valora aquí. Muy bien. Segundo, ahorita me llamó un estudiante y yo creo que yo no veo la cápsula a este hongo bien descrito. ¿Por qué creen ustedes? ¿En qué caso nunca le vamos a dar la cápsula? Si está lisado, No. si está Pensemos, si la cápsula es un factor de virulencia, los factores de virulencia se van a esperar solamente cuando está actuando como un factor. ¿Cuándo no está actuando como un factor? Cuando proviene de un cultivo. En un cultivo no vamos a ver cápsula. Entonces no nos vamos a dar convivir con el turismo. Usualmente nosotros vamos a sembrar un líquido cefalorraquídeo, como lo vamos a ver el miércoles, lo vamos a sembrar el saburón, micocel, agar sangre, para cubrir bacterias, pero sobre todo una agar adicional que nos permite la presencia observar aquí, que se llama la semilla de girasol. Es un agar que contiene semilla de girasol triturada, puede ser semilla de rábano o rábano como tal, o paprika. La paprika se utiliza para echarle las paprikas. Pero entonces con el girasol que hacemos, simplemente lo metemos en agua con alcohol una noche para desinfectarlo, al día siguiente lo secamos, lo trituramos. Ese polvito triturado lo que le vamos a echar una garza por ejemplo. Y nos va a crecer una colonia oscura. ¿Por qué? Porque esta paprika o esta semilla son el sustrato para la L-dopa, para la vida de la L-dopa, para la síntesis de melanina. Cosa que no se observa, por ejemplo, en sangre. Entonces, siempre que damos un cultivo para la semilla de girasol, lo vemos oscurito, vamos a considerar que es criptococo. Si lo vemos blanquito, pues no será un criptococo, será una cantidad. Pero aquí tenemos dos cosas importantes para que empecemos a hacer la práctica rápido y mientras les doy la teoría más profunda de todo esto. Vamos a utilizar siempre líquido cefalorraquídeo. Si observamos en cápsula, lo vamos a observar siempre como factor de virulencia. En un líquido cefalorraquídeo siempre vamos a echar tinta china, vamos a hacer una práctica con tinta china, no cuesta absolutamente nada. Y siempre en un líquido cefalorraquídeo que cultivemos, vamos a cultivar con una cartemilla de girasol. Una de las cosas más importantes del trigo. Se habla de miércoles de epidemiología, de las vías metabólicas, de algunos otros aspectos, pero lo que necesitamos hoy en la práctica, para que entendamos de una vez, es que consideremos que la cápsula es un factor de virulencia. ¿Y cuál es el segundo factor de virulencia? Que ya se lo acabé de mencionar. la melanina. La melanina. Son los dos factores de virulencia más importantes en cripto. Hay otros, pero nosotros los estudiamos en teoría, porque nosotros en la práctica. Esa es una pregunta muy sí, que me queda decir que el glicosa es influencia por ansiedad, pero igual se va a sacar el glicosa. Porque usted lo sabe. Es lo mismo en un quiz que ustedes tuvieron. Si la paciente con leucomicosis, ¿en qué se sienta? El paciente con leucomicosis, nosotros leemos que tenía la gente. El paciente sospechoso de leucomicosis puede tener promoras leucomicosis. Pero ¿por qué no crece la actividad? Leucomicosis no crece. ¿Pero por qué no crece? Porque eso es un bacilio insecto. A diferencia de la gran mayoría de los hongos patogénicos primarios, que son ascomicéticos. Nosotros tenemos 2, 3 bacillomicéticos, Cristo es el más importante. De todo esto que nosotros estudiamos. Esquizofilum también es un bacillomicético, como nosotros estudiamos tanto.
Es muy importante por eso porque consideramos eso. Preguntas. Vamos a ver entonces cripto en sangre periférica, en tejido. Vamos a ver una tinta china. Y vamos a ver cripto también en hematoxilinosis, no le vamos a ver fácilmente. Ahí están las demostraciones, las recomendaciones. Antes de llamarnos al programa, que nos pueden llamar todas las veces que quieran, por favor miren la demostración para que sepan qué es lo que van a buscar. ¿De acuerdo? Pero lo que tenemos que ver, ¿ya viste la demostración? No. Vaya a seguir la demostración para que podamos discutir y no solamente hacer un análisis pasivo, sino dudar. ¿Listo? Bueno, señores, señoritas. ¿Qué me pasa que no hiciste acá? Ah, ok. Ahí está. La penúltima. Para ver las ascas o quistes de hemocisto. ¿Listo? Recuerden, muevan solamente el micro, no tienen que mover nada más para que no vayan a quitar el área, que hay unas que son muy difíciles de enfocar. Seguramente por los bordes que tenía adentro. No, era una bola. Descarado. Esos son los ojos porque fueron Todos los puntos.
Entonces esos son los controles. Aquí se escoge. Cuando se tiene este pan, solo que la banda de control debe quedar así, claro, no solamente su padre está positivo y tiene la banda siempre son los dos ¿Por qué estás haciendo? Es que este se me va a Tú quieres chisme y te incomoda. ¡Qué mentira! Tú la cagaste. Te vas a pasto y en pasto mira qué haces.
No trabajen tanto. Si no, Ah, bueno. Ay, y ya pues, yo la vi. Mi caballito dorado, porque para él es como una carrera ya. Claro, sí. Es que no diré, Está bien. Está bien. Hoy no. Gallón. Pero gallón. Aquí. Yo lo que veo acá. Una vaciada en el carcel. Uy, no, desde si es un monito de gallina, es como. Mierda, no. Mierda. Todavía me acuerdo y me han. Tiene una Toyota Corolla, una medio bobadita. y no creo que se den usando los bonitos. Profe.